Bueno, ¿conocíais, aunque en primero hayáis visto Oracle, conocíais MySQL o PHP MyAdmin? Sí, sí. ¿Vale? Teniendo los conocimientos bien asentados de bases de datos, la verdad es que todo esto es bastante fácil. Para manejar la base de datos de MySQL, yo recomiendo... Ah, que lo usasteis en programación, vale, vale. Yo recomiendo PHP MyAdmin. Tenemos varias formas de hacerlo. Eh, con el Workbench que tiene MySQL, es decir, una aplicación de escritorio para manejar la base de datos. Podríamos hacerlo directamente también con el terminal. Yo prefiero PHP MyAdmin porque, bueno, es una aplicación web, ya que tenemos instalado el Apache, pues funciona sobre Apache y funciona con PHP y todo esto ya lo tenemos funcionando. Tenemos el LAMP stack, el LAMP server funcionando y es muy universal. Muy universal, me refiero a que los hosting, tanto gratuitos como de pago, con los que podemos alojar páginas web en Internet, para el manejo de bases de datos utilizan la aplicación PHP MyAdmin, que es básicamente la que nosotros tenemos aquí. Si nos ponemos a entrar en una de ellas, de los hosting, veremos que hay sutiles diferencias. La principal diferencia es que si somos administradores, en nuestro ordenador accedemos a toda la base de datos, mientras que en el hosting solo podemos acceder a la base de datos de una en una. Pero luego todas las herramientas son las mismas: la creación de tablas, la inserción de datos, la lectura de datos, la creación de relaciones y, bueno, incluso, incluso la exportación e importación de bases de datos, que es con lo que yo voy a empezar, porque, bueno, vamos a irnos aquí a la unidad 3 y hoy tenemos estos ejercicios. Mostrar en una tabla HTML el contenido de la tabla de equipos. Y es que tengo esta base de datos de baloncesto, que lo primero que voy a hacer es importarla a una base de datos que vamos a crear en PHP MyAdmin. Habéis visto que directamente he puesto lo de super y los permisos y he entrado. Eso formaba parte de la tarea de la unidad 1. Así que acceder aquí como superusuarios, pudiendo ver todas las bases de datos, crear nuevas, acceder a los datos, etcétera, esto lo tenéis que tener todos ya funcionando. Bueno, la forma de crear una base de datos con PHP MyAdmin, le damos a nueva, con nueva accedemos a la lista de bases de datos. Aquí simplemente pongo el nombre de la base de datos y le doy a crear. Es muy importante hacer este paso antes de la importación, puesto que el archivo que yo he puesto no incluye la creación de la base de datos. Es decir, se debe importar sobre una base de datos ya creada. Esto lo hago así para tener mayor flexibilidad. Si yo pusiera la creación de la propia base de datos dentro del archivo, eso implicaría que nosotros no podríamos crear una base de datos con otro nombre. Lo cual, por ejemplo, si quisiéramos exportarla a un host virtual a un alojamiento en Internet, pues no nos dejaría porque
cuando nosotros contratamos un hosting, nos dan una serie de bases de datos, pero nosotros no podemos ponerle el nombre, por lo menos el nombre completo a la base de datos. Las bases de datos normalmente van con un prefijo que es el de nuestro nombre de usuario o nuestro número de usuario. Y a partir de ahí, si nosotros somos el usuario 1.000.000, pues sería 1.000.000 / baloncesto, pero no baloncesto directamente. Si yo trato de hacer en esos momentos un create database con un nombre que yo me invento, fallaría. Bueno, aquí lo que tengo que hacer es darle a importar, seleccionamos el archivo. Este es el archivo que me he descargado, que yo había puesto en la página del curso. Y bueno, ya lo tengo aquí. Respecto a Windows o Linux, pues todo va a ser muy parecido. Todo va a ser muy parecido, pero hay que tener cuidado con Windows, puesto que nosotros podemos estar metiendo código y el nombre de las tablas podemos ponerla en minúscula y funciona. El Windows no es case sensitive, pero en el Linux esa aplicación fallaría. Y en los requisitos de la tarea, esto creo que lo puse bastante... no, porque no la he puesto todavía, ¿vale? Pero en los requisitos de la tarea irá que la aplicación debe poder ejecutarse sobre un servidor Windows, perdón, sobre un servidor Linux y con un nombre de base de datos exacto, ¿vale? Lo digo porque esos detalles, tenedlos en cuenta, podéis hacer el desarrollo de la aplicación en Windows, pero luego probar que se ejecuta bien en Linux, ¿vale? Bueno, ya lo tengo aquí, podemos ver que se han importado tanto la estructura como los datos. Y vamos con el primer ejercicio que decía mostrar en una tabla HTML el contenido de la tabla equipos. Bueno, no sé si le habéis echado un vistazo a los apuntes de esta unidad. Sí, un vistazo un poco por encima. Yo no he podido. No, lo normal es que ya a estas alturas estéis haciendo las tareas de las unidades anteriores y bueno. Bueno, pues básicamente en esta unidad lo que nos dice es que vamos a tener dos tipos de... Para acceder a MySQL vamos a tener dos tecnologías diferentes. Una el MySQLi y otra el PDO. PDO es una herramienta más genérica que permite acceder no solo a la base de datos de MySQL, sino a cualquier otro tipo. Funciona utilizando objetos, mientras que el MySQLi es orientado a base de datos MySQL y bueno, se puede utilizar también con herramientas orientadas de orientación a objetos, pero podemos hacerlo con funciones simplemente, que es como lo voy a usar yo. ¿Cómo se realizan las tareas y el examen? Pues cada uno o cada una puede hacerlo como quiera. ¿Vale? Yo doy elección de usar MySQL o PDO. Lo importante es que luego se ajuste a lo que se está pidiendo. Yo personalmente, no sé, me gusta más MySQL y además es el que utilizo porque llegados a este punto, como hasta enero, no empezamos con orientación a objetos, pues no quiero un poco adelantarme a todo esto. Yo eso sí, voy a hacer el ejercicio de las dos formas, el primer ejercicio al menos de las dos formas, para que veáis cómo se usaría uno, cómo se usaría otro. Y a partir de ahí, pues estaré siempre usando MySQL. ¿Vale? Bueno, pues tengo aquí este archivo que, bueno, he puesto, digamos, la semilla de uno y de otro, de cómo sería de una forma y de otra.
Y bueno, pues voy a empezar primero por el MySQLi explicando en qué consiste y haciendo ese primer ejercicio de mostrar la tabla equipos. Bueno, tanto en un caso como en el otro, bueno, no, en el otro no, en el otro serían 4. Bueno, en el caso de usar MySQLi, nos van a valer para estos ejercicios, pues prácticamente vamos a necesitar solo 3 instrucciones. A veces no hace falta ni la tercera, con 2 instrucciones es suficiente. Estas instrucciones son, la primera es la conexión con la base de datos. La segunda sería la consulta. Y la tercera sería la toma de los datos, que es el resultado de la consulta. Estas funciones se utilizan de forma encadenada. Es decir, yo para para acceder a la consulta voy a necesitar antes haber creado una conexión. Para acceder a los datos necesito haber hecho antes una consulta. ¿Vale? Entonces, la primera es la conexión, se suele meter en una función aparte para que así pues podamos hacer llamadas a esa función sin tener que repetir todo el código. La función que conecta propiamente es MySQL Connect, que lleva 4 parámetros que son el servidor de base de datos, el usuario, la contraseña y la base de datos a la que accedemos. Bien, si hubiera un error en la conexión, pues nos daría un mensaje y saldría. Si no, pues devuelve la conexión para seguir funcionando. Vamos a ver si yo hago esto con el root, si funciona. Parece que sí funciona. Esto si yo pongo aquí el 7. Pues no. Esto debería haber dado un error. Pues esto realmente no está produciendo nada porque bueno, pues ahora cuando hagamos las siguientes instrucciones veremos realmente si está conectando o no. Bueno, la siguiente sería la consulta. La consulta es una función que va a recibir 2 parámetros. Uno es la conexión creada y otro es una consulta que es una consulta en SQL que viene definida en una cadena de texto. Podemos poner la cadena de texto directamente aquí o podemos poner la variable que yo he hecho, lo de consulta. En este caso sería asterisco from equipos. Bien, en el caso de que se produzca de forma correcta esta consulta, depositará o devolverá un conjunto de registros que esto, pues bueno, es la forma similar a la que funcionan pues prácticamente todos los lenguajes de programación, al menos con los que yo he trabajado, tanto entorno servidor como de escritorio, pues es la forma de acceder, de entorno cliente no, porque el cliente no está hecho para acceder a
a la base de datos. Bueno, puede hacerlo con otras tecnologías, pero de inicio no. Pero bueno, la forma de funcionar es siempre la misma. Se accede mediante una conexión. El siguiente paso es lanzar una consulta y esa consulta nos devuelve unos datos distribuidos en filas y columnas, de los cuales solo vamos a tener activa una fila. Entonces, lo que debemos hacer es leer esa fila y pasar a la siguiente. Supongo que esto el curso pasado también lo veríais así, ¿no? Porque con Java la forma de acceder a base de datos es muy similar, ¿no? ¿Lo llegasteis a ver esto? Sí, eso sí, en Java sí. Ujú. Vale, pues aquí va a ser lo mismo. Obviamente necesitaremos un bucle para acceder. Lo que pasa es que yo de inicio vamos a ver simplemente si esto nos da bien los resultados. Y bueno, que nos sirva para explicar el siguiente, el first row. El first row es el que coge el resultado de una consulta y va tomando línea a línea y lo mete en fila. ¿Qué es fila? Pues fila realmente es un array que, bueno, pues un array que contiene los valores de esa fila. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner aquí echo, o bueno, le pongo el bardum, mejor. Bardum de fila, para ver si me está cogiendo bien los datos. No, con este no me lo tomo. A ver si poniendo super. Tampoco. A ver. Vale, se llama baloncesto. Bien, ya sé por qué venía el error de la conexión y todo esto. Y es que no he hecho la llamada, conecta. ¿Vale? Que es desde donde obtenemos el enlace. Con lo cual, esto sí que, la función sí que estaba bien definida. ¿Vale? Error, no se puede conectar. Si yo lo pongo en 5 o 6, sí que va a conectar. ¿Vale? Y me devuelve correctamente la primera fila que hemos, la primera fila que tiene la tabla de equipos. Y con root, pues también funcionará porque... pues no, con root no funciona, ¿vale? Pues, vale, super que es el usuario que hemos creado en la tarea 1. Bueno, como ya digo, MySQL Fetch Row lo que nos hace es que nos coge una fila, pero además tiene un doble efecto. Por un lado, toma la fila activa y luego pasa a la siguiente fila. Es decir, la siguiente vez que hagamos un fetch row, leerá la siguiente fila y así ir avanzando hasta llegar al final del resultado, de los datos. Entonces, lo que, como he dicho antes, todo esto se recorre con un bucle y bueno, tenemos 6 columnas, pero vamos a poner solo las dos primeras.
De hecho, pues bueno, ahora viene la parte de la tabla. La diferencia del fetch row con el fetch assoc a la hora de establecer el código, ¿Con cuál? con el fetch assoc de asociativo. El fecha shot, pues la verdad es que no lo he probado, pero supongo que devolverá un array asociativo por el cual a lo mejor podemos acceder por el nombre de las columnas. Claro, sí, se pone el nombre de cada campo y Sí. accede a ese. Mm. Aquí no se accede con el nombre del campo. No, aquí vamos a hacer con el índice. Ah, vale, es la diferencia. Bueno, aquí lo puedes ver. Antes lo hacemos con el fecha shot. ¿Cómo se escribe? Se escribe ASSOC. Que se ha quedado Y la aquí pantalla ahora. Se queda un poco congelada la pantalla. No sé si es cosa mía. sí, está quedando congelada. Sí, un par de veces lo ha hecho, pero bueno, ya se ve bien. Vale, se ve. Bueno, aquí eso podemos ver que sí, que aquí accedemos al nombre de las columnas de la tabla. Vale. Yo lo voy a hacer con first row. Antes voy a crear. Sí, voy a hacerlo con first row, que era vale, el código y el nombre. Y aquí es donde ponemos el bucle que va a recorrer fila a fila el resultado de la consulta. Y bueno, me voy a valer de esto. Y como fila es un array, pues simplemente pongo el nombre del array con el índice y en el nombre lo mismo. Y bueno, yo creo que con esto, bueno, habría que cerrar la tabla. Yo creo que con esto ya funcionaría. Aquí lo tenemos. Bien, pues podemos ver que son unas herramientas muy sencillas y que, pues, los ejercicios luego con estas herramientas sencillas se pueden complicar todo lo que queramos, pero teniendo esto claro, teniendo nuestras nociones de programación y nuestras nociones de base de datos, podemos ya hacer casi cualquier cosa, casi cualquier aplicación que acceda a base de datos. ¿Vale?
Bueno, vamos ahora a hacer lo mismo, pero con PDO. Bien, en PDO nos vamos a encontrar. A ver, formato. Nos vamos a encontrar que para crear el enlace, pues necesitamos antes crear un array de opciones donde, bueno, pues se configura el acceso. Aquí esto es algo más complicado porque el PDO está hecho para acceder a cualquier o casi cualquier sistema gestor de base de datos. ¿Vale? Entonces, pues básicamente aquí lo que le estamos diciendo es que vamos a acceder a una base de datos de MySQL. Y luego se crea mediante pues una instrucción de nuevo objeto, llamando a la clase PDO, y ahí se le indica el host también, la base de datos, usuario, contraseña, y se le añaden ese array de opciones. Luego, las funciones que vamos a tener, o mejor dicho, los métodos, porque estamos hablando ya de programación orientada a objetos, los métodos que vamos a tener son similares a los que habíamos tenido en MySQLi. Una query, es decir, lanzar una consulta a esa conexión y pues hacer un fetch, es decir, coger una fila y pasar a la siguiente. ¿Vale? Entonces, la verdad es que aquí ya casi que podríamos copiar este código. Sí, porque bueno, tenemos, pues sí, eso la verdad es que era igual. Lo voy quitando lo de MySQLi. Y el resultado se toma, en este caso, no llamando a una función, sino llamando a un método del enlace. ¿Vale? Y lo hacemos, este método tendrá un solo parámetro. La función de MySQL tenía dos parámetros porque uno de los parámetros era el enlace. Aquí el enlace es el objeto al que se le llama, con lo cual ese nos lo hemos ahorrado. Eso sí, la consulta es exactamente igual. Y luego aquí lo único que varía es que fila lo obtenemos llamando a un método de resultado. ¿Vale? Y lo demás es exactamente igual. Fila vuelve a ser un array con los elementos de la fila activa de la consulta, de los resultados de la consulta. Si ejecutamos, veremos que sigue funcionando. Vuelvo a indicar, mucho cuidado los que lo hacéis en Windows, porque yo en Windows pongo serie asterisco freno equipos, lo pongo en minúscula y funciona. Pero aquí no funciona.
Y es que los nombres de las tablas deben de coincidir con mayúsculas y minúsculas. No sé si el nombre de la base de datos también. Pues sí, el nombre de la base de datos también. Si no, ni siquiera conecta. ¿Vale? Bueno, y vuelvo a decirlo también, podéis elegir PDO o MySQL, ya como queráis. Bueno, vamos ahora a seguir con los ejercicios. Crear un formulario que pida en una caja de texto el código de un jugador y mostrar el nombre del jugador pedido. Bien, para eso tenemos que fijarnos en la tabla jugadores, que tenemos code jugador y nombre jugador. Voy a crear un nuevo proyecto. Y voy a aprovechar. Una cosa, José. Sí, dime. ¿Conviene después de abrir la conexión cerrarla al final del Sí, ejercicio? cerrarla. Pues sí, la verdad es que sí, se recomienda cerrarla. Que aquí, bueno, en el siguiente ejercicio lo hago. Esta parte sería igual. Sí. Hay que crear un formulario. Lo pongo debajo, por ejemplo. Yo uso el post. Y ahora pues, a ver, tengo aquí ejemplos de creación de formulario. Input type. Vale, a ver. Esto ya me lo da. Bueno, ahora en este ejercicio lo que quiero es tomar los datos que me envía el formulario y utilizarlos para la consulta. En este caso, haría sobre jugadores. Bueno, lo primero sería volver a hacer el iset del post de código.
¿vale? Porque si no he recibido nada, pues no tengo por qué hacer la consulta. Y aquí, pues le ponemos where, creo que era, o code jugador. A ver, no recuerdo, creo que era code jugador. Sí, code jugador y nombre jugador. Code jugador es igual. Como el código es un número, no necesito ponerlo entre comillas. Bien, y lo concateno con el código recibido en el post. Bien, y ahora hacemos fila es igual a MySQL fetch fetch row de sí, de results. Vale. Bueno, aquí, como solo pide el nombre, en lugar de asterisco, le voy a poner nombre jugador. Y ahora no vamos a usar, puesto que solo nos va a devolver una fila, no vamos a usar un while, sino un if. Una cosa. Ahora. Bien, en ese caso ponemos se llama y aquí ponemos fila de 0, que en este caso me va a devolver solo una columna. Pues yo creo que ya está. Bueno, le podemos poner un else. El jugador no existe. José Antonio, en fila ha puesto result en vez de resultado, ¿cómo se llama la variable? Vale, gracias. Y a ver, vamos a ver uno 1101. Tiene que darnos Carmelo Anthony. Vale, Carmelo Anthony, si yo me invento el código, pues no existe. Bien, cosas a ver en este ejercicio. Por lo general, este tipo de ejercicios no los resolveremos de esta forma, porque estos formularios para pedir datos, para hacer la llamada a la base de datos, permiten hacer lo que se llama inserción de código. ¿Vale? Es que si alguien sabe SQL, podría hacer aquí, pues podría aquí poner el 13, drop table equipos, tal, y entonces pues podría ejecutar ese código, porque al fin y al cabo se juntaría, lo que yo estoy metiendo aquí, se juntaría con este código de aquí y
al ejecutarlo, pues en algunos casos, no sé si en este caso esto funcionaría, pero, hombre, Equipos no nos va a dejar borrarlo porque tiene una interconexión con datos de clave ajena que impediría el borrado de los equipos, pero bueno, que sí que podríamos hacer daño. Entonces, este tipo de ejercicios lo resolveremos normalmente con consultas preparadas. Ya lo veremos más adelante cómo se hace, que impiden la inserción de código. Bien, eso por un lado. Luego, en el caso de mayúsculas y minúsculas, las palabras de SQL, las palabras clave de SQL, las cláusulas, funcionan tanto en mayúsculas como en minúsculas, ¿vale? Con eso no hay problema. Las columnas creo que también, ¿vale? Como ya digo, lo que no funciona cambiando mayúsculas por minúsculas es las tablas, ¿vale? Las tablas sí que tienen que ir exactamente con el mismo nombre con el que están definidas. Y bueno, luego deberíamos cerrar los datos, porque no sé si había, bueno, una forma sería con un set, ¿vale? Que deberíamos hacerlo con el resultado y con el enlace. Pero no sé si existe forma. No sé si existe close y SQL. Sí. Ah, vale. Esto cierra el enlace. Y no recuerdo si el resultado tenía también una función que lo cerraba. En todo caso, el unset destruye esos datos también. Hay una que es MySQL Free Result que creo que te libera la memoria del resultado. Sí, sí. Vale, sí, pues debería ser así. Ya el unset no es necesario. Bueno. ¿Alguna duda respecto a esto? Supongo que os sonará bastante a lo que visteis el año pasado. Sí, muy, muy parecido. Lo único, bueno, pues nosotros le estamos dando las peculiaridades de PHP y las peculiaridades de un lenguaje que está funcionando en entorno servidor, en una aplicación web. Diseñar un formulario que pida una caja de texto, el código del equipo y mostrar el número de jugadores que tiene y sus nombres. Bueno, esto en realidad, así que voy a copiarlo todo. Es una variación del otro y es simplemente pues para incidir en lo importante que es el tener claros los conceptos de base de datos que tener claros esos conceptos nos van a ahorrar mucho tiempo y mucho trabajo.
A ver, pido usuario que pida en una caja de texto el código de un equipo y mostrar el número de jugadores que tiene y sus nombres. Pues también nos tenemos que ir a la tabla jugadores y aquí equipo. Vale. Esto viene a ser escribe el equipo aquí en el formulario, ya que estamos para hacerlo bien las cosas, le llamamos al input, le llamamos equipo, con lo cual en post tenemos que hacer equipo aquí ponemos el equipo tiene tantos jugadores. Y aquí el equipo no existe. Bien. ¿Qué va a variar aquí? Pues va a variar la consulta. Y en este caso es una consulta que necesita de una función de agregado. Entonces sería select con asterisco from jugadores where equipo sería igual a post de equipo. Si ejecutamos, a ver, yo pongo el equipo 11, tiene 3 jugadores. Me invento un número. Ah, bueno, claro. En este que el count no verifica realmente si existe el equipo o no. ¿Vale? Tendríamos que tener otra función por ahí. ¿Vale? Pero eso, que mandaré ejercicios en los que tener claras las consultas, especialmente las consultas de SQL, va a ser algo indispensable pues para hacer fácilmente el trabajo. ¿Qué tal lleváis las consultas de SQL? Bien. Bien, estas que son así un poco más básicas, bien. Son muy bien. Hay una cosa, José Antonio, hay una función que es MySQL y affected rows que te dice la fila afectada por esa consulta. Uh-huh. O sea, en vez de hacer el count, Sí. Uh-huh. hacer Sí, la consulta normal y utilizar esa función. yo creo, no sé, no me... Tú dices simplemente hacer... O sea, porque este es el ejercicio 3, ¿no? Tú dices esto, hacer esto y Select ahora... el nombre jugador from jugadores where equipo es igual al código. Sí, Y cuando tienes esa consulta ya hecha, hace sobre esa consulta el MySQL y affected rows. sí, sería... Aquí ponemos resultado y el... ¿Cómo se pone? ¿Con así o...? No se hace sobre resultado, se hace sobre conexión. ¿Se hace sobre el link? Sí, sobre link. ¿Y qué sería? ¿Así? Ah, sí, hacer rows. A ver si funciona así. Sí. Ah, vale. Y aquí sí que sale que no existe. De todas formas, yo para estas cosas, el hacer rows es difícil responder realmente si esto nos va a funcionar bien o mal, mientras que el SQL siempre va a funcionar bien. A ver si dominamos el count, dominamos las agrupaciones, dominamos las consultas multitabla y tal, los datos siempre van a ser. Y luego esto no valdría solo para el count, pero si yo pongo el jugador más alto, tendríamos que usar un max. Tendríamos, ¿no? Por ejemplo, el jugador que nos saque el
la altura máxima del equipo, pues ya esto no nos valdría. Ya tendríamos que usar el max. Esta altura. Bueno, esto sería, tiene 12, el más alto tiene 213 centímetros. Aquí sigue. Y bueno, aquí no está dando nada, así que deberíamos ver que hay un error. ¿Vale? Bueno, pues esta es la primera toma de contacto. Ya iremos complicando esto un poco más. Iremos metiendo las consultas preparadas. Y bueno, ¿alguna duda hasta hoy? ¿Hasta ahora? Todo bien. ¿No? Vale, pues nada, os dejo que ya estoy metido en el tiempo de la siguiente clase. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.